A esta charla en la cual vamos a conocer cómo se proyecta para el año 2021 la oferta y demanda de transporte marítimo, el cual es un tema de suma importancia para el comercio internacional y especialmente para los exportadores que nos acompañan el día de hoy en este evento. Como ustedes saben, la crisis COVID nos marcó retos importantes en el transporte de comercio internacional. Este evento es un espacio para que podamos conocer los cambios de esta oferta y demanda del transporte marítimo durante el COVID y muy importante sobre todo cuáles son esas perspectivas de corto, mediano y largo plazo del mercado marítimo durante la pospandemia. Hoy tenemos un rico programa para ustedes. Le doy la bienvenida desde Ginebra, Suiza, al doctor Jan Hoffman, quien nos acompaña el día de hoy y quien es el jefe de logística comercial de la División de Tecnología y Logística de la UNTAD. También le doy la bienvenida a nuestra directora de Junta Directiva y presidente del Comité de Logística de AGEXPORT, Leticia Salazar. También a los empresarios exportadores que nos acompañan el día de hoy y con quienes al final de la presentación del doctor Hoffman vamos a tener un foro en la cual podremos también conocer cómo ellos están visualizando el tema del transporte internacional y la importancia que tiene. Como empresario nos acompaña el ingeniero Roberto Papadopoulos, nos acompaña el licenciado Pedro Mérida, el ingeniero Estuardo Castro y también el ingeniero Víctor Montiel. Sin más, doy la bienvenida a todos y cedo la palabra a nuestra presidenta del Comité de Logística de AGEXPORT, Leti Salazar, quien les va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. En especial un saludo y agradecimiento al doctor Jan Hoffman por atender la solicitud en la mesa de logística de AGEXPORT. De acuerdo con el informe sobre el transporte marítimo 2020, elaborado por la UNTAD, el COVID ha puesto en marcha nuevas tendencias que reconfirman el panorama sobre el transporte marítimo, que van desde la transformación en el diseño de la cadena de suministros, cambios en los hábitos de consumo y un mayor énfasis en la agenda de sostenibilidad y bajas en la emisión de carbono. Esta pandemia también evidenció la importancia del transporte marítimo en la recuperación económica de todos los países. Gracias a las recomendaciones de muchos organismos, incluyendo la UNTAD, se adoptaron los protocolos necesarios para la continuidad de la actividad en el sector. Sin embargo, el sector de transporte marítimo de contenedores sigue enfrentando muchísimos retos, entre ellos el uso de los buques con mayor capacidad de contenedores, que significa beneficios principalmente para los puertos con mayor tamaño y una reconfiguración en las rutas comerciales. Desequilibrios en el mercado de transporte marítimo, suspensión de servicios y modificación de rutas, volatilidad en los precios, problema en el reposicionamiento de equipos y no dejemos por un lado la aplicación de la norma de la OMI 2020 sobre el límite máximo de azufre a partir de enero 2020, mejor conocido como IMO 2020. Todo esto tiene sus efectos sobre la logística, que impactan fuertemente en los costos para importadores y exportadores. En Guatemala, dichos costos representan entre un 24% hasta un 40% sobre el valor del producto, algo que nos impacta enormemente en nuestra economía. Por tal razón, es de suma importancia entender cómo la pospandemia continuará afectando el transporte marítimo de carga y las perspectivas para él y cómo la mesa logística de AGEXPORT tiene la experiencia y el honor de contar con el doctor Hoffman en este evento
y esperamos que sea de su beneficio para su planificación y proyección logística, que nos dé una amplia visión de lo que está pasando en el mundo, lo cual para todos es una incertidumbre total, no saber realmente cómo se va a seguir manejando el tema marítimo, ante todo en espacios, contenedores, precios, y se crea mucha inestabilidad, no solo para nuestro país, sino que para otros países. Continuaremos impulsando iniciativas para buscar la mejor competitividad de los costos y tiempos logísticos e impulsar a Guatemala como un hub logístico regional. Agradecemos a cada uno de ustedes la participación en este evento e invitamos a las autoridades a continuar trabajando por la competitividad y la modernización de los puertos de nuestro país para contribuir con el incremento y la generación de empleo. Y como nosotros decimos, hacer de Guatemala un país exportador. Doctor Hoffman, bienvenido, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Perdón, doctor Hoffman, muchas gracias a Leti por las palabras. Es que me voy a permitir presentarlo, doctor, porque realmente creo que es importante que los participantes conozcan, aunque sea un poco de su amplio currículum y la experiencia que tiene en este tema. Les comento que el doctor Jan Hoffman se incorporó a la UNTAD en el 2003 y desde el 2016 es el jefe de logística comercial en la División de Tecnología y Logística de la UNTAD. Desde esta división está ejecutando programas multilaterales de construcción de capacidades en materia de transporte multilateral y facilitación del comercio, así como proyectos regionales y nacionales en África, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe. Es coautor y coordinador del reporte anual de transporte marítimo de la UNTAD. Es creador y coeditor del boletín trimestral de la UNTAD sobre facilitación del transporte y el comercio. Y también inició con los perfiles marítimos por país de la UNTAD. El día de hoy nos va a presentar el de Guatemala y el índice anual de conectividad del transporte marítimo. Anteriormente elaboró 6 años en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile, y 2 años en la Organización Marítima Internacional de la OMI en Londres y en Santiago de Chile. También cuenta con experiencia empresarial, ya que durante 8 años trabajó a tiempo parcial para la empresa familiar de transporte de Trump Hoffman Shipping, con sede en Hamburgo, Alemania, y también registrado en St. John's, Antiguas y Barbuda. En cuanto a su formación, estudió en Alemania, Reino Unido y España y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Hamburgo. Su trabajo se ha traducido en numerosas publicaciones, conferencias y misiones técnicas, así que sin más, le dejo en el uso la palabra, doctor Hoffman. Muchas gracias, Claudia, colegas, y realmente es un placer estar aquí con ustedes. Sí, tengo muchos años de diferente colaboración con Guatemala, tanto desde la CEPAL, donde fuimos a trabajar en el tema portuario, con la SIECA, fui a Puerto Quetzal una vez, y desde Ginebra también con la misión aquí en el contexto de las negociaciones sobre facilitación de comercio, el acuerdo de OMC, y realmente vamos a ver que estos temas de facilitación de comercio y la eficiencia portuaria, la conectividad marítima, están estrechamente vinculados. Así, yo voy ahora a compartir pantalla, hacer mi presentación. Mientras que yo doy la presentación, yo ya no les veo a ustedes, porque tengo aquí la pantalla. Si algo no se oye bien o no sale bien, me tienen que hacer unmute y decirlo, porque no veo el chat, no veo mensajes. Voy a hablar con ustedes y con la pantalla, y lo hemos probado, así debería funcionar. Voy a hacer el share screen. Y ahora debería funcionar. Un segundo. Pantalla 2. Ahora ustedes deberían ver la presentación. La hago en pantalla completa. El transporte marítimo en tiempos de COVID-19, desafíos y oportunidades para Guatemala. La mayoría de mis transparencias, los gráficos, los datos, las tablas son en inglés, pero voy a practicar mi castellano con ustedes, así espero que la comunicación llegue. Voy a empezar
con lo que ya se mencionó, el perfil marítimo de Guatemala, para poner el país en un contexto. Estamos bien orgullosos de tener de cada país en el mundo, incluso economías que no son países independientes, cada territorio, 230 perfiles marítimos con datos básicos, estadísticas, pero para poder comparar manzanas con peras o naranjas, la participación en el mercado permite comparar dónde un país es relativamente más o menos fuerte. Vemos también con quién comercia, en qué tipo de mercancía, el comercio en servicios de transporte, o sea, compran, venden servicios de transporte, la flota, la conectividad y la performance, la eficiencia, productividad de los puertos. Ahora, yo me voy a enfocar aquí un poco en la participación de los mercados. Ustedes conocen Guatemala mejor que yo, así no les voy a decir tanto de su país, pero yo creo que sí podemos ayudar a ponerlo un poco en perspectiva. Entonces yo ahí les comparto el porcentaje que Guatemala tiene en el mundo en diferentes aspectos marítimos portuarios. Se puede ver que es un país que tiene un PGB, Producto Geográfico Bruto, una participación menos que la población. Es un país en vías de desarrollo, el PGB per cápita es más bajo que el promedio. Porque si fuese el promedio mundial, aquí todas las varas serían igual, ¿no? No es tan importante si es mucho o poco, pero así me permite comparar dónde el país está relativamente más o menos fuerte. Vemos también que el país tiene un déficit comercial, importa más de lo que exporta, ¿no? Si vamos al sector marítimo tal cual, Guatemala no tiene participación. No es el único país, hay muchísimos países que son más bien compradores de servicios de transporte marítimo, son usuarios, y allí sí Guatemala es un gran usuario. Tiene, de hecho, si miramos la llegada de portacontenedores, ahí tiene más participación que la población, mucha más participación que el comercio, y es decir, que realmente depende en gran parte del tráfico marítimo en portacontenedores más que otros tipos de buques, ¿no? Si comparamos aquí la participación, el porcentaje de arribos de buques, y vamos a entrar en más detalle en unos minutos, con el tráfico portuario, el número de contenedores cargados y descargados, vemos que de cada arribo de buque no se cargan y descargan tantos contenedores como sería el promedio mundial, porque tiene una participación más grande en los port calls, las llegadas, comparado con el tráfico, con la carga. Bueno, eso lo quería compartir como entrada para ver cómo está el país. El país es sobre todo un usuario del transporte marítimo, necesita puertos eficientes para su comercio, y eso creo que también ha sido un poco la motivación por este seminario. Les felicito nuevamente por esta iniciativa. Entonces, ahí voy ahora y un poco más cronológico, un poco más de big picture, el desarrollo a largo plazo. Empezamos con antes de Corona, después vamos a durante Corona y finalmente vamos a post-Corona, o sea, de AC a DC a PC, ¿no es cierto? Empezamos con desarrollos a largo plazo. Y tenemos realmente una riqueza de estadísticas, de datos, son datos, no son opiniones, no son encuestas, realmente tenemos desde hace ya más de 50 años datos, estadísticas. La revista de transporte marítimo, el Review of Maritime Transport, tenía ya su 50 aniversario hace 2 años. Vemos aquí el tráfico portuario de los países en desarrollo. La vara roja son las
exportaciones, porque es la carga cargada, loaded, ¿no? Lo azul son las importaciones, es la carga descargada, importada. Y si se fijan, en los años 70, los países en desarrollo se podría pensar que tenían un superávit comercial. Exportaban más, la vara roja es más grande que la vara azul. Pero hay que tener cuidado, son toneladas, no son dólares. La historia es que los países en desarrollo históricamente eran vendedores de materias primas, que era alto volumen, pero un valor bajo, e importadores de bienes manufacturados, que tienen un alto valor, pero un bajo volumen. Si yo veo qué está pasando hoy, realmente tenemos una geografía de comercio totalmente cambiada. Y ahí, si hablamos de países en desarrollo, obviamente eso incluye los países asiáticos, incluye China, Vietnam, Tailandia, pero también incluye América Central, también incluye Sudáfrica, incluye Argentina, Chile. La tendencia es global, o sea, los países en desarrollo, con maquila, con bienes manufacturados, cadena de producción globalizada, cada vez más participan en la producción globalizada. O sea, el comercio marítimo ya no es solamente exportaciones de materias primas, o sea, ya no es solamente exportar bananos o petróleo o mineral de hierro, no. Es cada vez más el transporte de bienes manufacturados, de bienes intermedios. Eso, pienso yo, se ve muy bonito aquí en un gráfico a largo plazo, la participación de los países en desarrollo. También el mismo mensaje se ve si vemos el tipo de carga. Y ahí lo tengo como video, producido también con los datos de la UNCTAD, hecho por mi hijo Julián. Entonces, ahí me ha ayudado a ilustrar cómo está aumentando la carga seca vis-a-vis la carga líquida. Y dentro de la carga líquida, otros productos como gas o productos han aumentado comparado con el petróleo crudo. Y la carga seca incluye materias primas como mineral de hierro, pero también los contenedores. Bien, eso era un poco la demanda del perfil marítimo de Guatemala. Tenemos aquí que Guatemala sí tiene como 42% de la exportación de Guatemala son bienes manufacturados, ¿no? Yo diría, hace 20, 30 años era menos, era comida, era all food items, que ahora queda con 51%. Los socios comerciales siguen siendo principalmente los países de la región, América del Norte, Estados Unidos. Eso es en cuanto a la exportación. Y ahí, como ya vimos antes, hay un cierto déficit comercial, hay una participación, hay más importación que exportación. Les he dado la tendencia global y una foto de Guatemala. Vamos a la oferta, el transporte marítimo, y aquí sobre todo el tema del tráfico en contenedores. Este gráfico muestra una tendencia de los últimos 15 años, o sea, del primer trimestre de 2006 hasta finales del año pasado, y vemos tres principales tendencias. En el medio, la línea azul muestra como la capacidad total de los portacontenedores, y aquí es el promedio de todos los puertos del mundo. O sea, tengo datos de más de 1000 puertos, de todos los puertos del mundo, y sé cuánta capacidad tienen los buques que van y vienen a cada uno de estos más de 1000 puertos. Y vemos que
ha aumentado en más del 90%. 100 es un índice, ¿no? De 100 a más de 190. La capacidad refleja la respuesta a la demanda. Ha crecido el comercio containerizado. Bien, la línea azul. Las tres líneas por encima son el tamaño de los portacontenedores, de los buques. La línea roja es el total, el máximo absoluto. Los otros dos son promedios, el promedio del buque más grande en estos 1000 puertos y la línea gris, el promedio de todos los buques. O sea, pero el mensaje es el mismo. Si el tamaño de los buques ha crecido más que la capacidad total o más que la demanda, matemáticamente algo tiene que dar, algo tiene que reducirse. ¿Qué es lo que se ha reducido? La competencia. Hemos tenido bancarrotas, Hanjin. Hemos tenido fusiones. Hapag-Lloyd compra Sudamericana Vapores. Hamburg Süd compra CCNI. Maersk compra Hamburg Süd. Después puede haber empresas que salen de algún mercado porque ya no hay espacio. O sea, tenemos aquí dos lados de la misma medalla que muestran buques más grandes, pero menos competencia. Y les tengo 4 pequeños videos más que lo van a ilustrar. Primero, un mapa. Ahí están los más de 1000 puertos. Y pueden ver los 3 de Guatemala. Y pueden ver cómo está aumentando el tamaño de los buques más grandes que llegan a los puertos. Ahí pueden, no sé si se acercan, después voy a compartir el archivo, lo pueden volver a ver, lo tenemos también en nuestra página web de la UNCTAD. Lo pueden ver cómo está aumentando el tamaño de los buques. Y los más grandes, aquí en rojo, son los que van sobre todo entre Asia y Europa. Los mismos datos ahora en lo que llamamos un histograma, vemos la distribución de los puertos. A la izquierda el número de puertos y abajo el tamaño más grande y vemos como el máximo está aumentando. Y también tenemos el promedio y la media, ¿no? El median es el punto de 50%, o sea, hay la mitad de los puertos del mundo no reciben buques de más de 1800 TEUs. Queda claro, la media, el punto aquí a la izquierda, 1800, quiere decir, sí, el punto del 50%, que hay muchos puertos, la gran mayoría de los puertos, que no reciben estos buques tan grandes. Ahora, el otro lado de la misma medalla, vemos el número de empresas que compiten por esta carga. Y ahí vemos, más bien al revés, como los puntitos se reducen, son más pequeños, hay menos competencia. Al principio, hace 15 años, cuando empezamos con este análisis, todavía había casi 100 empresas que competían con servicios desde hacia Singapur, por ejemplo, y hoy en día es, ahora lo vamos a ver, más o menos la mitad, los 60 y algo que llegan, creo que a Amberes. Aquí otra vez, ahora el histograma se va a menos, se reduce el número de empresas y vemos que la gran mayoría de empresas recibe la gran mayoría de puertos, disculpe, más de la mitad de los puertos reciben solamente 3 o menos empresas navieras. Pero que quede claro, yo lo encuentro fascinante, ilustrativo, estos videos que muestran estas tendencias, dos lados de la misma medalla. Y eso implica desafíos para las autoridades nacionales de competencia, ¿no? David contra Goliat. A eso podemos agregar la integración vertical. Si veo, por ejemplo, en Buenos Aires, aquí yo estoy tomando estas fotos hace 2 años en una grúa pórtica en Buenos Aires. La terminal donde estoy yo, operada por Dubai
Ports y el buque aquí de Hamburg Süd. En el otro lado vemos la competencia, A.P. Møller, y pertenece al mismo grupo que Maersk. ¿Se acuerdan? Ya lo comenté, Maersk compró Hamburg Süd. ¿Y qué le dice el nuevo papá o la nueva mamá a su nueva hija o hijo, ¿no? La empresa naviera Hamburg Süd? Por favor, ya no vayas con los de Dubai Ports. A partir de ahora vas conmigo. Y Dubai Ports pierde un cliente importante. Lo mismo pasó en Callao, ¿no? Ahí también, de hecho, una terminal manejada por Dubai Ports, la otra va por Maersk. Y no es ningún ni malo ni bueno, no tengo opinión al respecto, pero hay que tener cuidado si alguien, a la hora de concesionar puertos, a la hora de observar y monitorear competencia por las autoridades nacionales de competencia, son desafíos de ver qué está pasando en la industria. Bien, eso era tendencias a largo plazo, demanda, oferta, que espero que hayan sido interesantes. ¿Qué pasó durante Corona? Olas en la demanda y la oferta. Cuando empezó la pandemia, coincidía que justamente nosotros en la UNCTAD estamos empezando a escribir nuestro Review of Maritime Transport, que ya se mencionó, no sé si ven la otra pantalla, aquí lo muestro. Y estábamos pensando, claro, es mala la situación, muy, muy difícil. Y estamos empezando a hacer pronósticos. ¿Qué va a pasar con el transporte marítimo? Bueno, ya les tengo los datos de arribos de buques, llegadas de buques a puerto. Lo que creo que es interesante aquí es, aquí estamos comparando 2020 con 2019. Todos los sectores han visto una disminución, han bajado, pero hay que notar donde más han bajado es donde también se mueven personas, pasajeros, ferries, cruceros, roll-on-roll-off. Allí han bajado 13, casi 14%. Donde menos han bajado es en los arribos de portacontenedores. Y lo vamos a discutir un poco más de detalle. Pero bueno, eso ya es el resultado. Mientras que escribíamos, leíamos la prensa, pronósticos de otros, mirábamos nosotros mismos este tipo de gráficos. A veces los pronósticos son como las salchichas, uno no quiere realmente saber lo que hay dentro. Entonces aquí ven cómo estábamos haciendo los pronósticos con regresiones, con correlaciones, ver a ver si la economía se reduce tanto, ¿qué va a pasar con la demanda de comercio marítimo? Y pensamos que iba a bajar muchísimo. Y durante el año estamos actualizando. Al final, en principios de noviembre, publicábamos que el movimiento marítimo iba a bajar 4,1% en el 2020. O sea, ese era nuestro pronóstico hecho en octubre para el año pasado. Bueno, ya tenemos más datos, ya hay otros que lo han medido un poco más. De hecho, no ha bajado tanto. Lo último también todavía son estimaciones, pero en total no ha bajado tanto, ha bajado 3,8%, o sea, ha bajado menos que en la crisis financiera. Fíjense, lo ven allí, en el 2009 bajó más el comercio marítimo, aunque la economía no bajó tanto, ¿no? La pandemia de COVID-19 es aún peor para la economía que la crisis financiera, pero el comercio marítimo no bajó tanto. Entonces la pregunta realmente es, ¿por qué no bajó más? No es porque bajó, es obvio que hay una crisis económica, obviamente baja el consumo. Pero hay 4 puntos que quiero resaltar, y eso es ya también para decirles lo difícil es hacer pronósticos, sobre todo si son sobre el futuro, ¿no? O sea, ahora
hemos aprendido, sabemos más. Lo que ha bajado la economía son servicios, cortes de pelo, restaurantes, cinemas, viajes, eso ha bajado. No tanto lo que comemos y consumimos y compramos. O sea, al final, las regresiones que hicimos no se podía trasladar y pensar que lo mismo que pasó en la crisis financiera en 2008-2009 se puede replicar. No. Segundo punto, también las empresas aumentaron sus inventarios porque ya no querían tener todo justo a tiempo. Es un tema no tan importante, pero igual es un punto más. Tercero, hay que reconocer y agradecer, querida industria marítima, en general y los puertos han respondido bastante bien, han seguido moviéndose, los puertos no se han cerrado, o sea, los que pagan el pato, los que pagan el precio, son los marinos. Hay una crisis del personal a bordo que no puede salir porque no tienen visa, no tienen las vacunas, pero para el usuario la industria ha respondido bastante bien. Pero bueno, hay desafíos, vamos a hablar de los desafíos. Pero el cuarto punto realmente es que ahora es obvio, ahora lo sabemos. Hay hasta ciertos productos cuya demanda ha aumentado, ¿no? Mi esposa se ha comprado una de estas bicis para hacer bici estando sentado en casa, porque ya no podíamos salir. Yo me he comprado una pantalla más grande para desde casa poder contarles cuentos. O sea, todo eso llega en contenedor. O sea, al final ha habido productos, segmentos donde la demanda incluso ha aumentado. Bueno, hablando también de la industria marítima, igual hay problemas. Hay problemas. Aquí les tengo los fletes de ciertas rutas principales y cómo han realmente subido muchísimo. Y ustedes en América Central también, no hay un índice para América Central, pero entre América del Sur y la costa oeste de América del Norte, eso también es lo que les afecta a ustedes. Realmente aquí ven cómo han subido mucho los fletes. Y la principal razón es que faltan contenedores vacíos, faltan cajas. Aquí tengo 6 ideas, puntos de pensar por qué subieron tanto. Y la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva? Ahora va a continuar. Pero hay que entender primero por qué subieron tanto. Primero, en la pandemia cambió la demanda, cambiaron las rutas, aumentó el imbalance también. De hecho, 1 y 2 van un poco juntos, ¿no? De repente, sobre todo Estados Unidos, sigue comprando cosas porque lo pedimos, Europa también, pedimos cosas por Amazon, por Walmart, por eBay, por lo que sea, y igual llegan contenedores. Después, el tercer punto, los armadores, los navieros, hicieron lo que llamamos blank sailings, o sea, en algunos casos dejaron de lado, dejaron contenedores atrás, porque no había suficiente demanda, había un pesimismo, había problemas, ¿no? Las cajas se quedaron sueltas. También el cuarto punto, podría haber a veces, como cuando empezó la crisis y todo el mundo compraba papel de baño porque los demás también lo compraban, entonces una falta de contenedores porque los que veían que faltan contenedores no los sueltan. El quinto punto es el que en la actualidad realmente es grave. El quinto punto, allí sí entra el impacto COVID, no tanto en los buques, pero en los puertos. Si no hay suficientes obreros portuarios, porque algunos no han tenido el test o tienen el test positivo, hay congestión, hay como arena en la máquina, y eso hace que todo se hace más lento, y como todo es más lento, empieza la congestión de camiones, ferrocarriles y
gran congestión de buques que están delante, esperando, anclados delante de Los Ángeles y Long Beach. Ahí están. Y cuanto más están ahí esperando, falta esta capacidad. Y eso después hace que suban los fletes, porque no hay suficientes buques ni cajas disponibles. El sexto punto, ahora vuelve a lo que mostré antes, ¿se acuerdan de los dos lados de la misma moneda? El tema del proceso de concentración. Y hay usuarios, consejos de usuarios de transporte, que están muy preocupados y reprochan a los armadores, a los proveedores de los servicios, de abusar, de cobrar demasiado, porque ven que al final realmente necesitamos comer, necesitamos ciertos productos, necesitamos seguir produciendo, entonces pagamos lo que haga falta. Y si falta un poco de capacidad, un poco de cajas, suben los fletes. Eso es, y a ver, ¿y hasta cuánto dura? Es sobre todo el quinto punto, ¿no? Todavía hay congestión, y mientras que hay congestión y todavía las conexiones intermodales no son tan rápidos como deberían ser para descongestionar. Claro, mi pronóstico es tan bueno como el de cualquiera. Había pronósticos que después del Año Nuevo chino iba a mejorar. Había pronósticos que ahora en primavera el norte iba a mejorar. Ahora hay algunos que dicen, no, hasta otoño no va a mejorar. Las fábricas de las cajas vacías en Shanghái están produciendo ahora ya muchas más cajas vacías, pero la construcción de buques que en este momento están ahí anclados, quitando capacidad, ya no hay buques que no trabajan, eso se demora mucho más tiempo. Honestamente, no lo sé. Yo pensaba que iba a resolverse antes, pero vemos que sobre todo este quinto punto sigue siendo muy difícil, sobre todo con la importación de bienes hacia Estados Unidos, que hace que los buques están ahí esperando en Los Ángeles. Ahí es donde está la capacidad todavía no resuelta. Bien, eso era lo que está pasando, ha pasado durante Corona, y voy a llegar al tercer punto. De hecho, no he mirado el reloj, creo que tenía 40 minutos y ya hemos pasado un poco tarde. Voy un poco más rápido, con perspectivas futuras post-coronas. Y tengo aquí en nuestra revista marítima, estamos resaltando 3 puntos. El comercio, la economía, digitalización, datos, resilience, cambio climático. Voy a resaltar 3. Empiezo con la digitalización, cambio climático y después datos, y ahí vuelvo con los datos, estadísticas, voy a volver al perfil marítimo y datos para Guatemala. Bien, empezamos con la digitalización. ¿Quién lidera las reformas de tecnología? ¿Es el jefe de tecnología o es COVID-19? Pues muchas veces es COVID-19. Y nosotros creo que podemos estar orgullosos en la UNCTAD de muy al principio de la pandemia desarrollamos un plan de acción. Eso también está en español, en esta página web. En castellano son 4 páginas, ¿no? Pero es como ir a lo largo de la cadena de suministro, ver qué es lo que hace falta del sector público, de modernización, de digitalización, del buque al puerto, al tránsito, para que eso siga funcionando. Y de ahí solo quiero resaltar un punto. Si alguien les muestra a ustedes un balance, y justo yo me acuerdo que en Guatemala, en un seminario con la OMC, una amiga, colega de la OMC, mostró un balance y yo me levanté y dije, no, falso. No es un trade-off, no es que o bien facilito el comercio o protejo mi población. No. Todas las medidas que proponemos en el Policy Brief, todos los artículos de acuerdo de facilitación, todas las medidas de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, todos ayudan a conseguir los 2 objetivos.
¿no? Si yo tengo un buen análisis de riesgo, tengo una resolución anticipada, trámite de información antes de la llegada, si tengo más tiempo de analizarlo, si tengo más transparencia para evitar errores, para así concentrarme en los que realmente quieren quizás defraudar, pago electrónico, digitalización, automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda a los dos objetivos. Bien. Punto 1. Ahora, voy a pasar al siguiente con este pensamiento. La negociación, la ratificación, la implementación de convenios, por ejemplo, el acuerdo de facilitación, todo eso toma tiempo. La tecnología avanza muy rápido. Y ahí vamos al tema del cambio climático. ¿Cómo definimos las reglas del transporte marítimo del futuro? Y me gusta subrayar que el progreso tecnológico nunca será tan lento como hoy. ¿Se me entiende? El cambio tecnológico, el progreso tecnológico nunca será tan lento como hoy. ¿Es lento? No, no es lento, es muy rápido, pero va a ser cada vez más rápido, es exponencial. Y sabiendo eso, quiero promover que se asignen las emisiones a los que las produzcan. La internalización de las externalidades. No vamos a entrar ahí en todos los detalles, pero la tecnología ya existe y va a ser cada vez más fácil asignar y decir, espera, voy a, otra vez, este documento lo escribí yo en el año 1995, cuando yo era joven y sin barba blanca, trabajando para la Organización Marítima Internacional en Londres, y todavía hoy estoy orgulloso de haber introducido este concepto, y hoy, no, el concepto ya existía, lo aprendimos en la universidad, pero aplicarlo a las emisiones y a las externalidades del transporte marítimo, hoy en día, en nuestra revista marítima, por ejemplo, asignamos quienes emiten, quiénes son los que contaminan. Son los más que contaminan en total, los graneleros, los portacontenedores, los petroleros, en total, porque hay más. Se puede ver que la flota, que son las líneas continuas, la flota ha crecido más que las emisiones. Es bueno, hemos mejorado, la industria emite menos por tonelada o por buque, pero sigue aumentando. Por eso es importante asignar las emisiones a los países. Se puede hacer a la bandera, se puede hacer al dueño, se puede asignar al importador o exportador, a la región geográfica donde se emite, pero la tecnología ya lo permite. La transición energética en el transporte marítimo es el cambio más importante del transporte marítimo de 2-3 generaciones. Es tan importante como cuando pasamos de carbón a petróleo. Si ahora queremos dejar el petróleo, ir a hidrógeno o baterías o otras soluciones, ese es el cambio más grande del transporte marítimo, incluso más importante que la containerización. 40% de la carga, 40% del volumen de la carga del transporte marítimo es energía, es carbón, gas, petróleo. ¿Qué pasa si eso ya no se mueve? O sea, realmente es grande, todo un tema aparte de esta gran transición. Ahí también hay oportunidades. Los puertos tienen que adaptarse, pueden ser proveedores de las nuevas energías, tienen que acoger buques con diferentes necesidades. Un gran desafío fascinante, mucho más allá que una volatilidad, un cambio de demanda en tiempos de COVID. Último, ahí habíamos dicho el tema datos estadísticos.
hay cada vez más datos disponibles, incluyendo en la UNCTAD. Incluyendo también, y pongo aquí a la izquierda, los dos documentos son de los colegas del programa Train for Trade, donde colaboramos con ellos en la formación, y ellos tienen lo que ellos llaman un scorecard, y Guatemala era en algún momento parte de esta red, y aunque no sean en este momento miembros de la red, pueden participar y pueden allí compartir datos de forma confidencial de sus 3 puertos y ver mejor dónde estamos relativamente comparado con los otros puertos de nuestra red. Eso como una pequeña venta, promoción, publicidad de este programa. Pero esa aparte les voy a compartir unos datos donde tenemos artículos, análisis, todo lo bonito que se puede hacer con estos datos. Voy a mostrar 3 o 4 ejemplos y volver al tema Guatemala. Tenemos aquí los arribos de buques totales en el mundo, 4,3 millones. El tiempo medio que pasa un portacontenedor es 0.69 días. El tiempo medio de un granelero son 2 días, o sea, 3 veces más. Es normal, es otro tipo de carga. También se carga, descarga todo el buque y no solamente una parte. Y el portacontenedor más grande tenía 23.756. Esos son los datos del 19. Los datos del 2020 van a estar la próxima semana también disponibles. Pero no cambia tanto the big picture, lo grande no cambia mucho, así les voy a poner aquí ahora Guatemala. Fíjense, Guatemala incluso es un poco más rápido que el promedio mundial en cuanto a los portacontenedores. Es un buen indicador, aunque hay que ver que también se cargan y descargan menos contenedores de cada arribo de cada buque. O sea, obviamente si un buque llega y uno solamente descarga la mitad del promedio mundial, a lo mejor debería ser también la mitad de rápido, ¿no? Pero es más o menos, ahí es el tiempo que pasa el portacontenedor en los puertos de Guatemala es más o menos promedio mundial. Los graneleros están un poco por encima del promedio mundial. Eso era un dato. Ahora, otro dato que tengo aquí son los arribos de buques a nivel global. Aquí tenemos todos los buques. La línea azul muestra de cada semana, son del año 2019, y la línea roja es del año 2020. Entonces, fíjense, se ve claramente el efecto de la pandemia como baja en la primera mitad del año y cómo está volviendo a la situación anterior, pero todavía no ha vuelto. Donde más impacto tiene eso es son los que vuelven pasajeros, lo vimos antes. Aquí les he hecho para ustedes Guatemala. Y Guatemala, de hecho, si se fijan, la línea azul es el año 2019, la línea roja es el año 2020. Guatemala ya al final del año 2020 está ya por encima del año anterior. O sea, realmente, felicitaciones. Al principio ven la línea roja por debajo del azul, ha habido un impacto del COVID, pero han vuelto. Si miro ahora solamente los portacontenedores, allí también vemos la baja, ya han vuelto casi donde estaban antes, y Guatemala incluso por encima del año 2019. Fíjense, la línea roja a finales del año 2020 está por encima, o sea, es un indicador positivo. En el perfil marítimo tenemos también con quién están conectados, son los países vecinos, interesante, Ecuador, Panamá, es un índice de conectividad bilateral y el índice de conectividad donde tenemos datos de cuántos buques, cuántas empresas, tamaño de buques. Voy a mostrarles aquí para ustedes, así pasé parte de mi mañana hoy. Allí tenemos el Liner Shipping Connectivity Index, el índice de conectividad,
recién, la semana pasada, nos llegaron los del primer trimestre de este año, ya llegó, ahí tenemos el primer trimestre del 2021, y felicitaciones, Puerto Quetzal realmente han mejorado su índice. También creo podemos felicitar a Puerto Barrios, ha ganado a Santo Tomás. Estoy aquí lejos y a salvo. Disculpen a los de Santo Tomás. Que bravo a Puerto Barrios. Eso es el índice que consiste de 6 componentes: número de empresas, capacidad total, tamaño de buques, número de conexiones directas, número de servicios y, que he dicho, número de conexiones directos, 6 componentes. Ahí les muestro 2 o 3 más. Ahí tenemos el componente con las conexiones directas. Interesante como Santo Tomás aparentemente ha perdido conexiones directas. Hay menos puertos en otros países que tienen servicio directo con Santo Tomás, mientras que Puerto Quetzal al principio de estos 15 años bajó también, pero ha vuelto a subir y está ahora al mismo nivel que Puerto Barrios. Esas son conexiones directas. El tamaño del buque más grande, Puerto Quetzal logró realmente conseguir atraer buques portacontenedores de más de 10.000 TEUs, mientras que Puerto Barrios, Santo Tomás tienen buques de menos de 3.000. Y creo que es el último gráfico aquí para ustedes. El nivel de competencia, donde dije que hay como a nivel mundial eso ha bajado. En Guatemala no realmente ha bajado, se ha mantenido estable, está bien. O sea, hay 12 empresas que proveen servicios desde y hacia Puerto Quetzal, hay 7 que proveen servicios desde y hacia Santo Tomás. Ahí vemos un poco cómo Santo Tomás y Puerto Barrios compiten, ¿no? Cuando uno baja, el otro sube. O sea, hay empresas que cambian, van un año, un semestre o trimestre a uno, después van a otro. Bien. Esos eran unos datos que tenemos de Guatemala. Hay más datos, podemos discutir. Quiero concluir con una foto que tomé hace 20 años en El Salvador, donde se subrayaba la competencia con ustedes. Yo quiero subrayar más bien la necesidad de colaborar, la necesidad de aumentar, sí, queremos fomentar la competencia, queremos que el usuario, y creo que son los que invitan a este evento, son los usuarios, que tengan opciones fuera de Guatemala. Ustedes saben, el puerto que más carga de Alemania mueve es Rotterdam, en los Países Bajos. El puerto que más carga de Polonia mueve es Hamburgo, en Alemania. El puerto que más carga de Francia mueve es Amberes, en Bélgica. El puerto que más carga de Noruega mueve es Gothenburg, en Suecia. ¿Por qué se los cuento? Para demostrar que un mercado común de transporte, realmente facilitación del comercio, facilitación del tránsito, ayuda a la conectividad marítima, porque los usuarios tienen más opciones. Con eso concluyo, les he contado un poco unos datos, tendencias de largo plazo en la demanda y la oferta. Hemos discutido, les he dado los últimos datos de qué pasó durante Corona. Y por último, perspectivas futuras. Hemos hablado de la digitalización, hemos hablado del cambio climático y la decarbonización del transporte marítimo, muy importante a largo plazo. Y finalmente, el perfil marítimo de Guatemala y dónde está Guatemala en este contexto. Muchas gracias por su paciencia. A mí me fascina este tema. Espero haber transmitido un poco de este tema tan interesante. Voy a dejar de compartir y estoy de vuelta con ustedes.
Muchas gracias, doctor Hoffman, por esta excelente presentación. Creo que para todos ha sido bastante enriquecedor en realidad entender cómo han sido las dinámicas del comercio de transporte marítimo, bueno, en los últimos 20, 30 años, pero especialmente en el 2020, a raíz de la crisis del COVID-19, ¿verdad? Ya empezamos a tener algunas preguntas que voy a leer en vivo para que podamos contestarlas, pero voy a arrancar yo con una pregunta que creo que va muy enfocada a uno de los últimos temas que tocaba, ¿verdad? Que es precisamente el tema de los indicadores, ¿verdad? Parte de los esfuerzos de la UNCTAD sabemos que se han encaminado a apoyar a las entidades portuarias alrededor del mundo a utilizar un sistema de indicadores de rendimiento portuario con el objetivo de contar con datos comparables y normalizados de los indicadores de desempeño. De hecho, esa es una de las tendencias que ustedes analizan en algunos de sus documentos digamos, de la evaluación del transporte marítimo en el 2020. En ese sentido, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser, digamos, los principales beneficios para Guatemala y los puertos en Guatemala de contar con un sistema de indicadores de rendimiento portuario conforme a una metodología, por ejemplo, la que tiene la UNCTAD, ¿verdad? ¿Y qué impacto tendría esto para las operaciones del transporte marítimo en el país? Sí. Mira, en principio la teoría diría, bueno, el mercado lo va a solucionar, pero el mercado se demora y el mercado funciona si el cliente tiene información para tomar decisiones, para cambiar, ¿no? Entonces, tener datos y transparencia y saber qué es lo que me dan en los diferentes puertos, obviamente es bueno para que el mercado funcione. Y este sistema que tenemos de Train for Trade, justamente, y también otros, algo de lo que he mostrado de Marine Traffic, de tiempo en los puertos, tenemos otros en esta publicación, tenemos también medido por contenedor, hay más datos, no he podido compartir todo. Ayuda al puerto mismo de adelantar, de no esperar a que los clientes se van, sino de ver, hay algo donde con este volumen de carga que tengo, otros son más rápidos. De hecho, uno de mis muy primeros trabajos que hice en Guatemala, estoy hablando de hace casi 25 años, o 22 quizás, era un proyecto de la SIECA, de Planes Maestros de Transporte de América Central, y allí se había hecho un cálculo de la tasa de ocupación de los puertos. Y se decía, ok, los puertos de América Central tenían una tasa de ocupación del 70, 80, 90%. De ahí tomaban una tabla antigua de la UNCTAD que dice, si la tasa de ocupación es más allá de, no sé, 92%, algo, hay que construir un puerto nuevo. Eso era un estudio así de grueso. Y ahí me tocó a mí leer el estudio y confieso, no leí todo el estudio, solamente leí las conclusiones y dije, no, la conclusión no es que tenemos que construir puertos nuevos. La conclusión es, compara con este número de arribos de buques, con este volumen de tráfico, ¿qué es lo que consiguen otros puertos? Y no estoy comparando Rotterdam o Singapur, comparamos con otros puertos de la región. O sea, mostrábamos, era posible con los mismos puertos existentes de mover el doble sin necesitar nuevos puertos. O sea, es una respuesta un poco larga a tu pregunta, pero sí, un poco vender y confirmar que considero sumamente útil tener estos indicadores de rendimiento. Los avances tecnológicos hacen que si uno no nada, va por atrás, ¿no? Este cliché de si estás en un río, si no nadas, te quedas por atrás. O sea, hay que seguir modernizando y hay que saber cómo van los demás. Muchas gracias. Voy ahora con algunas de las preguntas que tenemos de nuestros participantes.
Una de las primeras dice, profesor Hoffman, ¿cree posible que los fletes promedio del transporte marítimo bajen de sus niveles de más de $4,200 por contenedor de 40 pies, según índice de Freightos, hacia el segundo semestre? ¿Cuán preocupados debemos de estar los países en desarrollo, exportadores de productos agropecuarios, que requerimos contenedores reefers para enviar productos perecibles a Asia, Europa o Norteamérica? No, es realmente un problema y se están usando contenedores reefers ahora para otra carga, porque, bueno, el que pague más se los dan, o donde más carga de retorno hay, más fácil que ahí se asignen. Y como, claro, América Central y Guatemala tienen esta posibilidad, ustedes a veces importan carga que no requiere un reefer, en un reefer, para ahí usar el reefer para la exportación, ¿no? Pero sin embargo se han dado casos que estos reefers se han llevado a Los Ángeles o a otros destinos y de repente faltan en América Central. Mira, lamentablemente yo no sé qué es lo que se puede hacer. Nosotros de la UNCTAD intentamos aportar transparencia, ponerlo en nuestros blog posts, vamos a hacer algún webinario con los usuarios de transporte. Estamos en conversación con los carriers, con los armadores, pero me temo, no me atrevo a hacer un pronóstico si y cuándo van a bajar. Yo sé que afortunadamente todavía hay suficiente competencia, hay los dueños de buques, los dueños de contenedores no se ponen de acuerdo y dicen, vamos a no producir. Hay suficiente competencia y cada uno trata de conseguir, pero me temo que no me atrevo a hacer un pronóstico en respuesta a esta pregunta. Entendible, por supuesto. Si quieren pasamos a las siguientes preguntas, ¿verdad? En realidad muchas relacionadas a qué podemos esperar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otra pregunta que nos centra es si cree que podemos esperar retrasos en las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos a Guatemala, que es nuestro principal proveedor, digamos, o nuestro principal socio comercial en importaciones y, bueno, también para las exportaciones, ¿verdad? Sí, y de hecho, claro, todo eso está muy vinculado, no solamente en Guatemala, en muchos países se oyen estas quejas, estos reclamos. También los exportadores de productos agrícolas de Estados Unidos se han quejado, y hay datos, hay anécdotas, hay muchos casos, que el naviero o el freight forwarder o el agente, en vez de usar el contenedor vacío para allí poner la exportación, lo llevan de vuelta vacío a China porque allí es donde más dinero les da. Entonces, en vez de esperar unos días o semanas para llenar este contenedor con productos para que vaya lleno a China, dicen, no te espero, necesito lo más rápido posible de vuelta en China porque allí consigo estos fletes tan altos de vuelta. Y allí sí conviene tener por lo menos consejos de usuarios fuertes, reclamar, hay aspectos legales de contratos. Es muy difícil, no están ustedes solos, estas quejas lo oímos de muchos países. Los armadores, claro, dicen, faltan cajas vacías, o sea, no es que alguien los ha destruido o escondido, están, como lo que expliqué en una de mis láminas, realmente existen, pero no están donde deberían estar. Tampoco quiero reprochar todo, no es mala intención de los armadores, ellos envían las cajas donde más dinero les da. Es muy difícil, lo siento, me gustaría darles mejores noticias, pero no puedo.
Gracias. Después tenemos otra pregunta de una exportadora, ¿verdad? Y es en relación a la conectividad de Guatemala. Guatemala, por ejemplo, actualmente no cuenta con opciones directas para Canadá, y esto nos aumenta mucho los tiempos de tránsito, ¿verdad? Y los costos. Ella pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, ¿verdad? Y yo agregaría que podría hacer Guatemala realmente para buscar mayor conectividad con otros países. Sí, en general, ¿qué es lo que ayuda a la mejor conectividad? Mucho lo que se puede hacer, vuelvo a repetirlo, es de hecho la conectividad de hinterland más amplio. Lo mejor que puede hacer Guatemala para mejorar su conectividad marítima es facilitar el tránsito y el comercio con los países vecinos. Incluso, eso quizás no les guste tanto ir a los puertos, pero si tuviésemos un buen sistema de transporte terrestre y conexiones rápidas de cruzar fronteras, ir a Panamá, porque Panamá tiene la mayor y mejor conectividad de la región. ¿No? Si se pudiese mejor conectar a Panamá, sí, es un poco lejos, tal, pero desde Berlín a Rotterdam es una distancia parecida. O sea, la mejor forma de fomentar la conectividad marítima es facilitar el comercio y el tránsito. Con eso logramos consolidar cargas, servicios, tener las economías de escala para ser atractivo para servicios directos, para que buques más grandes con más frecuencias lleguen. Que no cada país de América Central tenga su propio puerto en cada lado del istmo centroamericano. No, la conectividad de la región mejoraría incluso quizás con menos puertos. Y ahora sí he metido la pata, ¿no? Ok, gracias. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Relacionada a un problema que se está dando mucho en el puerto de Long Beach, que ha estado muy congestionado, y es relacionada a si el avance de la vacunación, principalmente para los trabajadores, podría apoyar para descongestionar y que las tarifas puedan normalizarse o bajar, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, la UNCTAD hemos colaborado con el gobierno de Indonesia, que ha presentado y con éxito logrado una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York. Eso ya es como el órgano más alto de la ONU para designar al personal a bordo, no los portuarios, los marinos, como personal crítico. Y con eso facilitamos cambiar que si es personal crítico, les das excepciones para pasar quizás sin visa, para pasar quizás para no estar en lockdown. Eso como contexto, eso creemos que realmente está ayudando un poco para reducir esta crisis de los marinos. Bueno, en el mismo sindicato de los obreros de transporte están los portuarios. Y yo estoy de acuerdo si se asigna como personal crítico a los portuarios, igual que se asigna personal crítico a enfermeras o a policías o a ciertas profesiones. Yo creo que sí se puede justificar, se puede ayudar a descongestionar los puertos y que se vuelva a fluir el comercio mundial. No, espero haber respondido a la pregunta, o sea, si la he entendido bien, estoy de acuerdo. No, gracias, gracias. No queremos terminar el foro sin concluir, digamos, con la mayoría de las preguntas, pero sí tenemos todavía una parte adicional donde queremos también escuchar las perspectivas de los exportadores y agencias de carga y navieras en Guatemala. Entonces, me voy a permitir leer algunas de las preguntas. Si alguna se nos quedara de fuera, vamos a estar enviándoselas al doctor Hoffman y asegurándonos
que podamos tener todas las respuestas, pero tengo alguna otra por acá que todavía alcanzo a leer, ¿verdad? Y es, en el sector del transporte marítimo de línea de contenedores se define como un mercado competitivo en donde la oferta crece más rápidamente que la demanda, dando lugar a la reducción de los fletes. Con esta baja de fletes, ¿qué pasa con las empresas más pequeñas de las principales rutas? ¿Las traslada a mercados más especializados? Esto puede generar un comportamiento oligopólico y, de ser así, ¿qué sucede con los fletes? Sí, en el fondo lo que ahí se ha descrito es la situación que hemos visto desde los últimos casi 15 años, o digamos desde 2008-2009, o incluso desde el año 96-97, una tendencia continua a que aumenta el tamaño de los buques. Lo hemos visto en una de mis láminas. Cada buque que es más grande y más nuevo tiene menos costos unitarios. O sea, el que tenga esos buques grandes puede ofrecer los fletes más bajos. Eso es lo que hemos visto. Excepto este auge recién, o sea, en este momento no podemos hablar de fletes bajos, pero hasta hace unos meses sí teníamos fletes muy bajos, y ahí se ha dado lo que se describe en la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el dueño del buque que ahora ha comprado uno más grande o ha alquilado uno más grande? Los buques medianos y más pequeños no se van a la chatarra, no se destruyen, se devuelven al mercado. Con lo cual, mientras que el tamaño crecía, a la vez crecía la sobreoferta, o se mantenía la sobreoferta. Había un ciclo marítimo más largo que desde hace un siglo. O sea, realmente era un ciclo marítimo muy largo con lo que pasó, y claro, eso lo ha hecho difícil a las empresas pequeñas de sobrevivir. Yo he dado estos ejemplos, ¿no? Que la CCNI fue comprada por Hamburg Süd comprada por Maersk, o la Hanjin se va a la bancarrota. Sí, eso ha pasado. Si eso después, al final, en algún momento, llega a un oligopolio, hay que ver, no tanto a nivel global, pero justo por eso lo tratamos de medir. Yo les di los datos. La mitad de los puertos del mundo reciben 3 o menos empresas. Y allí sí tenemos, si quiere, oligopolios en estas rutas específicas. No sé si lo he respondido, pero es parte de una historia que sí se ha dado. Quizás un último punto, porque aquí también hemos hablado de los puertos. Yo creo el principal desafío de este proceso de consolidación, es para los puertos, no tanto para los usuarios. Hemos visto que los usuarios todavía tienen opciones, pero si los navieros se asocian en alianzas, y en este momento existen 3 grandes alianzas, y el puerto no les ofrece las condiciones que ellos quieren, ya no hay, los puertos no tienen más clientes. Eso no se llama oligopolio, se llama oligopsón. Entonces, con eso, de tener muy pocos clientes, ese es el problema para los puertos. Aunque estén en una alianza como clientes, como ofertante de servicios, siguen compitiendo en el precio. O sea, aunque Mediterranean Shipping Company, MSC y Maersk estén en una alianza, ustedes igual pueden negociar con los dos y conseguir mejores precios. O sea, el tema oligopolio no lo veo tanto, pero sí veo el tema de oligopsón, donde hay pocos clientes para los puertos. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más, pero no queremos retrasar más la agenda, entonces vamos a pasar rápidamente a un foro y veremos si podemos regresar a las preguntas después, aunque están disponibles, doctor Hoffman, en la sección de preguntas y respuestas, si usted quisiera escribirle una respuesta directa en lo que estamos pasando a la siguiente sección que teníamos preparado en este foro, ¿verdad?
que era un pequeño panel ya con directamente representantes de las navieras, agencias de carga y exportadores, para también hablar un poco de cómo ven sus perspectivas de todo, digamos, los retos y el impacto que ha tenido el COVID, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar rápidamente a esta sección, para lo cual invito a nuestro representante, digamos, de ASONAV, de la Asociación de Navieros de Guatemala, ¿verdad? Roberto Papadopoulos. Invito al ingeniero Estuardo Castro, que es nuestro representante del sector agrícola, que es del sector de vegetales, miembro de Junta Directiva de Hexport y vicepresidente de la Comisión de Arveja. Invito a Pedro Mérida, que también es nuestro representante del sector de manufacturas, exportador, y miembro de Junta Directiva de Manufacturas Diversas, y a Víctor Schenker, que es también representante de las agencias de carga y vicepresidente de la comisión que tiene a Hexport, de CIEX, ¿verdad?, de Servicios Integrados a la Exportación. Los invito a todos a poder sumarse en estos momentos, ¿verdad?, para que podamos dar paso a nuestro pequeño foro. Me permití aquí ponerles las preguntas, que las voy a leer en vivo también, ¿verdad?, pero para que también tengan en lo que tenemos las respuestas. Entonces vamos a empezar con nuestro representante de la Asociación de Navieros de Guatemala, Roberto Papadopoulos, y esta pregunta va muy relacionada acerca de este impacto que ya el doctor Hoffman nos explicó que el COVID tuvo en la industria marítima, ¿verdad?, que incluye, por ejemplo, bueno, una contracción del comercio marítimo, aunque vimos ya que no fue tan dramática como se creyó, el descenso de las escalas portuarias, la suspensión de servicios, todas estas reconfiguraciones de las rutas, toda la parte digamos, de escasez de contenedores que se dio, digamos, por contenedores que tal vez se quedaron en algún momento en un país u otro, congestionamiento en los puertos, entre otros. Y la pregunta para Roberto Papadopoulos es, en su opinión, ¿verdad?, ¿qué factores externos como estos son los que han afectado la operación de las navieras con presencia en Guatemala en los últimos meses? ¿Y qué impacto ha tenido esto sobre los servicios de Guatemala? Muy buenos días. En base a esta pregunta, yo creo que mucho del tema lo ha logrado exponer magistralmente el doctor Hoffman, pero localmente somos una repercusión de lo que pasa a nivel regional o global. Antes de haber oído yo la presentación del doctor Hoffman, los puntos y lo que yo estaba pensando sobre este foro era la logística. Es una secuencia de eventos predeterminados en tiempos predeterminados. Y como bien explicó el doctor Hoffman, lo que hemos visto durante el 2020 es una disrupción de esa secuencia de eventos en base a congestión portuaria. Y esa congestión portuaria la podemos ver a nivel macro, hablando de puertos grandes como Long Beach, Los Ángeles. Yo he estado leyendo algunos artículos donde Inglaterra está teniendo algunos problemas en algunos otros lados. Entonces es una constante en el nivel del ciclo logístico, de esos procesos que se deben de mantener continuos. Al haber una disrupción de esos procesos que están establecidos a que tengan una continuidad, es lo que bien expresaba el doctor Hoffman, que es la disponibilidad del equipo o los contenedores. Entonces, hay una flota estimada que se debe de mantener en base a los ciclos de movimiento de cada contenedor, pero al verse una disrupción en esos ciclos es donde vemos que hay un imbalance sobre la oferta de los contenedores. De igual forma, podemos ver el ciclo del itinerario de los buques. Una vez hay congestión portuaria, tenemos también la disrupción del itinerario del buque en sí. Entonces,
Cuando vemos y leemos revistas especializadas de comercio internacional y transporte marítimo, estamos viendo que lo que está pasando a nivel global se está reflejando también en los puertos de Guatemala. Entonces, tuvimos dos disrupciones nosotros en el 2020, una fue el COVID directamente y después vimos la disrupción de las dos tormentas que nos afectaron en el área y pudimos ver ese casi colapso en lo que fue la operatividad de los puertos. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos establecer de aquí para el 2021? Lo que uno logra interpretar en base a lo que está pasando a nivel mundial es donde se está buscando alianzas estratégicas en recomponer esos ciclos logísticos de esos eventos predeterminados en sus tiempos. Y cuando hablo de esas alianzas es hablar con es donde las líneas navieras, los freight forwarders, se están poniendo de acuerdo con los importadores en decirles necesitamos agilizar esos ciclos logísticos. Si antes nos tardábamos 3, 4, 5 días o más, es intentar bajar ese tiempo de la utilización del contenedor para poder tener esa agilidad de movimientos y poder regresar esa flota a su tránsito normal. Eso, si ustedes miran esas disrupciones, ustedes también pueden leer mucha problemática ahorita en Estados Unidos sobre disponibilidad de camionaje o camiones. También existe ese factor porque el mismo ciclo del camión es relacionado, es muy parecido a lo que es un contenedor. El camión se tiene que estar moviendo para una eficiencia de utilidad de los activos. Entonces, es donde todo, creo yo, estas disrupciones que han existido es la estrategia o alianzas estratégicas, es en reconformar en cómo pensamos nuestros ciclos logísticos y cómo cada actor puede apoyar a que sea más ágil. Pero, ¿qué factores externos en la operación con presencia en Guatemala en los últimos meses? Somos un reflejo de todo lo que explicó el doctor Hoffman y es lo que nos está dando. Volviendo al tema de operatividad portuaria, bien lo explicó también el doctor Hoffman, que nosotros como el área naviera hemos insistido a través de los años en más inversión en infraestructura portuaria, pero también hemos recalcado bastante en la productividad portuaria para hacer una efectiva utilización de la infraestructura actual. Y es donde la CPN nos ha ayudado en intentar llegar a tener esos indicadores operativos por cada uno de los puertos para tener una eficiencia mayor. Pero el mensaje que podríamos dejar de nuestro lado es intentar pensar de que necesitamos agilizar esos procesos, no solo un actor, sino todos los actores de la cadena logística. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Esta está dirigida a nuestro representante del sector de manufacturas, exportador de manufacturas, Pedro Mérida. Pedro, en los últimos meses se han registrado incrementos en los fletes del transporte marítimo a diferentes destinos, así como complicaciones para hacer bookings, el posicionamiento de contenedores y, bueno, el congestionamiento del que ya se ha hablado. Como empresario del sector de manufacturas, ¿cómo les ha afectado esto en la coordinación de la logística de sus importaciones y exportaciones? ¿Qué efectos tendrá el incremento de fletes sobre sus operaciones y ventas? Y no sé si nos podría dar un ejemplo de qué están ya observando, ¿verdad?
en cuanto a la logística y la planificación que tenían como empresa. Ok, muy buenos días a todos. Buenos días, doctor Hoffman. Me permito expresarle de parte de nuestra comisión que su ponencia ha llenado nuestras expectativas. A todos, excelente día. Gracias, Wendy, por la pregunta. En realidad, desde el punto de vista de las importaciones de la materia prima, los costos en los fletes se han incrementado en más de un 100%, lo que está impactando directamente en nuestros costos de producción, en los costos de la generación de todos nuestros productos, y esto se está reflejando en una pérdida de competitividad en el mercado local, donde tenemos operaciones, nuestras empresas tienen operación local, y también estamos perdiendo competitividad para poder enviar nuestros productos a otros países. En realidad, la escasez de todos los contenedores del sistema marítimo, tal como mencionaba el doctor Hoffman, nos ha estado impactando en tiempos de cumplimiento. En algunos casos hemos caído en multas por no entregar en tiempo los contenedores. Todo esto ha sido ocasionado por encontrar espacios, ha sido muy difícil encontrar espacio en los buques, y constantemente hemos estado experimentando roleos no esperados por espacios sobrevendidos en las navieras, dado la alta demanda en ciertos países, e incluso nos ha ocasionado retrasos mayores en las entregas de un mes. El impacto en las exportaciones en nuestra comisión, especialmente el costo de los fletes a los países donde tenemos mayor operación, que es Estados Unidos, Panamá, Caribe y otros países de Sudamérica, ha impactado desde diferentes perspectivas, por diferentes razones. Inicialmente hemos tenido un incremento alrededor del 20 al 30% en los precios en los fletes. Esto especialmente por la saturación en los puertos de llegada, por el tema de la escasez de contenedores, y el impacto donde hemos tenido mayor problemas ha sido en la costa oeste, tal como el doctor lo mencionaba, lo que ha impactado de nuevo en nuestras exportaciones, en la entrega en cumplimiento a nuestros clientes. Este fenómeno realmente tiene un impacto bastante alto debido a que a nosotros como exportadores nos hace incurrir en multas en estos puertos, y lo peor aún que tener pérdida de venta de nuestros productos, porque toda esa pérdida de venta jamás se recupera, ¿verdad? Incluso recientemente, en los últimos meses, hay algunas oferentes, algunas navieras que ya no están brindando el servicio de entrega a puerto, lo que también ocasiona dificultad en la gestión de operaciones, de toda la gestión logística, para hacer esa coordinación, por ejemplo, en Estados Unidos. Y todo esto fue una consecuencia yo entendía que se habían enfermado arriba de 700 personas en todo lo que era la estructura de puertos en la costa oeste relacionados a COVID-19. Esta saturación y congestión que hemos experimentado en los puertos del oeste ha impactado también como una repercusión en los puertos de la costa este, y esto también está incrementando. Las navieras nos están elevando los costos alrededor de, como les mencionaba, de un 20 a un 30%. Este costo de flete y logístico tiene un fuerte impacto en nuestros productos y nos está haciendo perder competitividad en estos países, en Estados Unidos, Dominicana, Panamá y Sudamérica. Y esto pone en riesgo la continuidad de nuestras exportaciones. Y nosotros como exportadores estamos tratando de buscar pues, soluciones creativas, salir en otros puertos, buscar otros aliados en destino que nos permitan mejorar nuestra logística. E incluso hemos estado buscando otros mercados para tratar de paliar esta situación que nos permita abrir nuevas oportunidades, Wendy. Esto sería contestando su pregunta. Muchas gracias, Pedro. En realidad bastante importante hablar de cómo digamos, todo el post-COVID y los costos, digamos, en los fletes impactan directamente a los usuarios, ¿verdad? Definitivamente este tema de buscar soluciones creativas es importante, ¿verdad? Y como asociación, pues también nos toca desde AGEXPORT, ¿verdad? Ver cómo podemos seguir apoyando a los exportadores
en buscar mitigar este problema, ¿verdad? Quiero pasar seguidamente a la pregunta que preparamos para nuestro representante de agencias de carga y de la comisión de CIEX, Víctor Montiel. Víctor, la pregunta que tenemos preparada para ti es, y ya lo mencionó ahora directamente Pedro, ¿verdad? Estos costos de transporte internacional son una porción significativa en los costos comerciales para los importadores y exportadores. Y desde su perspectiva y experiencia, ¿qué acciones cree que se pueden impulsar en Guatemala para mejorar la competitividad de los costos logísticos que ya Pedro hablaba cómo les está impactando en estos momentos? ¿Y cuáles son los temas prioritarios que Guatemala debería de atender para que los costos logísticos no sigan aumentando? Gracias, Wendy. Buenos días a todos y felicitaciones al doctor Hoffman por tan buena exposición que ilumina el camino y el conocimiento del tema para todos los usuarios. Desde nuestro punto de vista, y yo participo en CIEX, que es Servicios Integrados a la Exportación, vemos este tema con dos enfoques. Hay cosas que están en tus manos y cosas que no están en tus manos. De las que están en tus manos, y aquí básicamente quiero hacer unas recomendaciones y unas sugerencias muy humildemente, porque de esas que están en nuestras manos podemos accionar para que mejore nuestra posibilidad logística y se mantenga nuestra competitividad. Y son dos muy simples. La primera es el cumplimiento de las expectativas que le generamos a las líneas navieras. Si usted le dice a la línea naviera que va a sacar 300 contenedores y saca 25, usted no está contribuyendo con el éxito de su empresa. Y disculpe que suene un poquito fuerte, pero es la realidad que vemos a veces en el mercado. Cumplimiento, ese es el nombre del juego, y las empresas que tengan cumplimiento van a tener muchas más posibilidades de montarse en ese barco que tiene unos espacios limitados. La segunda se llama planificación. Las empresas que vienen y te llaman hoy en la tarde, tengo 10 contenedores. A las 8 de la noche son 14. A las 3 de la mañana son 4. Al otro día son 25. Esas empresas no están entendiendo de qué se trata el juego. Las empresas que logren planificar y le entregan a las líneas navieras o a sus operadores logísticos una programación y que esa programación sea lo más acertada posible, van a tener mayor posibilidad de sobrevivir a estas situaciones que aquellas que no lo hagan. ¿Por qué? Porque el operador logístico y la línea naviera va a confiar más en una empresa que cumple lo que dice y que tiene una organización y una planificación que relativamente se cumple bien, lo que le permite a su vez planificar su barco. Y estamos hablando de que hay una situación que escapa de nuestras manos y que ninguno de nosotros aquí presentes va a poder resolver, que es escasez de contenedores. Si hay escasez, si hay servicios sobrevendidos, si hay menos líneas navieras y se colapsan los espacios, pues de cada 100 contenedores van a salir 50. Y yo creo que el trabajo de nosotros es lograr que esos 50 sean los nuestros. Por tanto, tenemos que planificar, hacer un forecast, cumplir el forecast. Obviamente, nada es perfecto en la vida y es una actividad humana que está sujeta a muchas vicisitudes, pero en la medida en que nuestras planificaciones sean acertadas, nosotros vamos a poder sobrevivir y poder cumplirle a nuestros clientes en el exterior, que al final del día es lo que nos interesa. Ahora, desde el punto, eso es lo que está en nuestras manos. No mucho más de eso está en nuestras manos, porque nosotros no podemos influir en los precios del mercado, no podemos influir en la cantidad de contenedores. Guatemala maneja menos del 1% de los contenedores a nivel mundial, o sea que todo Centroamérica maneja menos del 6%, o sea que no tenemos un peso específico para poder influir. Ni siquiera lo tiene Estados Unidos con el tamaño de su economía, de manera que actuemos sobre lo que podemos actuar y está en nuestras manos, cumplimiento y planificación. Y lo que está fuera de nuestras manos, pero sí está en las manos de alguien sobre quien podemos influir, que es el gobierno. Hablamos aquí de políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que estar orientadas a la mejora de la infraestructura. Ciertamente nuestra capacidad competitiva y nuestra capacidad logística está muy determinada por el tamaño de las carreteras, por el tamaño del puerto, por el tamaño de las operaciones que hacemos y por tanto tenemos que seguir influyendo, insistiendo, como lo ha venido haciendo Ajexport ya por muchos años, para lograr hacer de Guatemala un país exportador, pues sencillamente influir en que las políticas públicas estén claramente
orientadas, diseñadas y ejecutadas para una mejora real de la infraestructura. Tan real que nosotros tenemos una distancia menor a 300 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico y no hemos sido capaces de conectarlo adecuadamente. Y eso lo sabe todo el mundo. Y no hay que ser, digamos, una varita mágica o actuar con un genio de la lámpara para poder actuar sobre eso. Asimismo, el tamaño de los puertos y todas las medidas que influyan para que nuestros procesos logísticos sean mucho más ágiles. Debo decir que, por ejemplo, la SAT y su Intendencia de Aduana han mejorado muchísimo en los últimos años respecto a la capacidad de atender. No es perfecto, no estamos en el óptimo, pero muchísimo mejor que años anteriores. Y toda esa contribución ayuda a que seamos más competitivos y que podamos sortear esta crisis de una mejor manera. De forma que lo que está en nuestras manos, cumplimiento y planificación, lo que está fuera de nuestras manos, políticas públicas para hacer una infraestructura más adecuada a nuestras exportaciones y que podamos así entonces concurrir a un mercado donde todos los demás, y esto también lo quiero mencionar, los fletes no están subiendo solo para Guatemala, están subiendo a todos los países. O sea que nuestros competidores, que a veces son nuestros mismos vecinos, tienen la misma problemática, de manera que aquí la carrera la va a ganar el que más rápido se adapte y logre generar cambios verdaderos en la infraestructura y de esta manera pues ser más competitivo y poder ganar esa carrera a nuestros más cercanos competidores. Gracias, Wendy. Muchas gracias, Víctor, por esas recomendaciones muy importantes, ¿verdad? Para la planificación, ¿verdad? Y proyección, digamos, de la logística y los envíos de todos los exportadores, ¿verdad? Y por supuesto esas acciones que todos sabemos que tenemos que impulsar, ¿verdad? A nivel de país. Y por último, la última pregunta, las últimas dos preguntas que tengo están dirigidas a nuestro exportador de vegetales y representante de junta directiva y junta directiva de vegetales, ¿verdad? Es para Estuardo Castro, ¿verdad? Ingeniero Castro. El sector agrícola también ha registrado incrementos en los fletes del transporte marítimo, principalmente a Estados Unidos, que es nuestro mercado principal, ¿verdad? Así como complicaciones para el posicionamiento de contenedores, el congestionamiento en puertos destino, retrasos en la entrega de carga y ya un problema que mencionaban con los camiones en Estados Unidos. Aquí en realidad tengo dos preguntas para usted. Una es relacionada a esto, ¿verdad? Para el sector agrícola, ¿cómo esto ha afectado la logística de las exportaciones y qué efectos va a tener el incremento de los fletes sobre sus ventas? Y si nos podría dar un ejemplo. Pero también quiero aprovechar a hacerle una pregunta adicional, porque el año pasado que estuvo en la presidencia de Cutrigua, sé que tuvo mucha relación con esto y es... ¿qué temas cree que hay que atender de manera urgente en los puertos de Guatemala que pudo ver, digamos, desde su experiencia en el año que estuvo como presidente de Cutrigua? Muchísimas gracias. Primero quisiera saludar al doctor Jan Hoffman. Excelente su participación el día de hoy. Y saludar a todos mis amigos, colegas que están compartiendo conmigo este panel y a felicitar a Gexport por este tipo de evento. Definitivamente el tema es un tema integral y como bien está en su pregunta, Wendy, el tema de la logística post pandemia ha sido un problema muy fuerte para el sector agroexportador, sobre todo nosotros que manejamos productos perecederos, ¿no es cierto? Es decir, productos que tienen cierta vida útil de producto, de anaquel, desde que son cosechados. Para poner unos ejemplos, y ya lo mencionaba Pedro anteriormente, vimos un efecto muy distorsionador en la costa oeste de los Estados Unidos, porque anteriormente los puertos de California nos permitían a nosotros poder llegar en un tiempo de 7 días a los procesadores que venden productos en los supermercados, y posteriormente a la pandemia vimos muchísimos problemas. El primero de ellos sería que si bien los contenedores estaban programados y los barcos, hubieron atrasos no solo en las venidas de los contenedores, sino en las salidas y llegadas. Por ponerle un ejemplo, contenedores que debieron haber estado liberados en un tránsito de 9 días, 14 días posterior a su llegada. Es decir,
Esto ya le influía al exportador agrícola de productos frescos, que es nuestro caso, problemas en días de venta. ¿Por qué? Porque son contratos que ya tienen una fecha de llegada a un precio pactado y claramente la calidad de los productos se vio afectada. Había congestionamiento, como bien lo mencionaban mis asesores, en Long Beach, en California. Yo recuerdo un correo que recibí de una naviera donde nos decía que habían 34 buques en espera. Y si el nuestro era el 35 o el 17 o el 12, pues era una incertidumbre en términos de saber en qué momento ese contenedor iba a ser depositado en puerto. Posteriormente vimos nosotros también mucho problema con las inspecciones en Estados Unidos. No sé si se redujo el personal o fue tanto el congestionamiento en los puertos que ocasionó que hubieran también atrasos en las inspecciones de las autoridades portuarias. Y finalmente, cuando lográbamos tener el release, sorpresa, no habían pilotos para mover las unidades. Es decir, pasamos unas semanas muy duras y eso lamentablemente afectó muchísimo nuestra participación en el mercado de los Estados Unidos, al punto que nosotros, que también vendemos en la costa este, en el puerto de Miami, tuvimos que contratar fletes desde Miami para llegar a California, con 2 drivers para llegar lo más rápido posible a un costo muy por encima de una tarifa marítima. Es decir, esto nos afectó tremendamente a nosotros como exportadores de vegetales y de frutas en los costos de la logística, que como bien lo decían mis antecesores, esto no estaba en el mapa de nadie. Creo que fue algo que nos enseña que debemos de estar preparados para este tipo de contingencias. Incluso quiero comentarles, no únicamente problemas de pilotos, problemas de genset, los equipos, las unidades eléctricas que se deben de poner en los contenedores después que han sido bajados a puerto para poderlos mover a los warehouse. No había disponibilidad. Y creo que todavía hay un problema muy serio en ese tema de equipos en Miami y en California. Pasando a los temas de los costos de transporte. Para nosotros, pues, no ha sido sorpresa y todos lo sabemos y los que estamos en este foro me van a validar. Guatemala sigue pagando las tarifas más altas del mercado de los Estados Unidos. Contenedores de Guatemala a Miami alrededor de $5,400, con incrementos en las últimas semanas de $200, $250, contra tarifas que hemos pagado a Holanda de $3,200 y $3,600. Claramente estas tarifas, si bien anteriormente nos estaban afectando nuestras operaciones de venta, porque nosotros negociamos la industria con precios fijos y programas estimados, cualquier incremento que tenga la tarifa y cualquier atraso nos saca de competencia, porque no somos los únicos que abastecen Estados Unidos. México, hoy por hoy, sigue ganándonos terreno con costos mucho más bajos y con logística mucho más productiva que la nuestra. El tema de los equipos vacíos de puertos también, poder importar, para que podamos nosotros exportar productos a los diferentes mercados, es necesario poder contar con contenedores vacíos. Estos contenedores vacíos por los diferentes puertos que hemos trabajado todos, por Puerto Barrios, por Empornax, por EPQ, por APN, tuvimos atrasos en poder obtener los contenedores en tiempo real, por temas de puerto, porque congestionamiento de barcos, en fin, definitivamente toda esta disrupción, que fue parte de la que comentaba anteriormente Roberto, vino a afectarnos terriblemente en todas las negociaciones a nivel internacional. Creo que, como bien lo mencionaba Roberto también, tuvimos otra disrupción y que fueron las tormentas. Si todos nos recordaremos, la Yeti y la Iota vinieron a demostrar lo frágil que es Guatemala en temas de este tipo. Es decir, tuvimos pérdida de barcos, congestionamiento de contenedores en planta, las carreteras no se daban abasto para poder mover los contenedores, y todos se recordarán, tuvimos hasta la pérdida de 2 puentes que nos llevaban a los puertos, y creería yo que por ahí podría yo comenzar a contestarle su pregunta a Wendy, ¿cuál fue mi experiencia como presidente en Cutrigua? Creo que debe haber una política pública fuerte orientada a la competitividad de Guatemala.
No podemos estar hablando de desarrollo económico si no le ponemos los rieles de la competitividad necesarios. Léase una mejora en la infraestructura vial del país. No tenemos unas carreteras competitivas. Ustedes se recordarán hace 2 semanas un choque paralizó uno de los principales puertos, lamentablemente un fallecimiento de una persona, y pasamos casi 18 horas haciendo cola con los contenedores para poder pasar al puerto. Barcos que tuvieron que regresar de Puerto Cortés a Guatemala para hacernos el favor de llevarnos las cargas, porque definitivamente esto fue un accidente. El país tiene que apostar en la competitividad. Creo que el gobierno debe establecer una política pública de inversión público-privada, que va a ser la única forma que nosotros vamos a lograr tener carreteras que vengan realmente a apoyar nuestro crecimiento en las exportaciones. El tema de puertos lo tocó Víctor, muy bien Víctor, creo que uno de los grandes temas ha sido el tema de los puertos. Nuestros puertos no están al alcance de otros puertos. Yo platicaba hace unos días con una persona que trabaja en estos temas de puertos y hay una categorización de puertos. Ya están hablando de puertos de 5ª generación en países aquí cercanos, como Honduras y como Costa Rica, que tienen grúas pórtico que mueven equipos de 40 a 50 contenedores por hora, y aquí seguimos diciendo que 12, cuando la realidad es de 9 a 10 contenedores por hora. En fin, el país debe de invertir en todos los puertos en infraestructura, en grúas. Tenemos que apuntar a la digitalización de procesos, tenemos que ser facilitadores, realmente que el Estado se vuelva un facilitador de todo nuestro comercio internacional. Es decir, creo que hay cosas que el Estado tiene que tomar en cuenta, que si queremos realmente que Guatemala le apunte a las exportaciones, le apunte a la generación de empleo y tengamos un país diferente, debe de haber una política pública que entienda que Guatemala debe de tener inversiones público-privadas, porque hay casos de ejemplo de algunos tramos que no se han terminado. Tenemos que apostarle a puertos más eficientes. Hoy cuando estaba escuchando al doctor me contestó la pregunta sin hacérsela yo, ¿por qué pagamos las tarifas más altas? Y es porque nuestros puertos todavía siguen recibiendo barcos muy pequeños. Si aquí estuviéramos recibiendo a través de una inversión en dragados para tener calados de 14 metros, con grúas de las que mencionaba anteriormente, las grúas pórtico, y que recibiéramos barcos de 10,000 teus, podríamos tal vez lograr una reducción en tarifas. Pero está de manos del Estado el poder apoyar con esta política pública que mencionaba anteriormente y apostarle a la competitividad del país. Tenemos una posición geográfica envidiable, podríamos llegar a ser un hub importante para el Caribe y para Asia, pero si no invertimos, creo que esto no se va a solucionar. Así que yo le agradezco a Wendy por la oportunidad y felicito a GESPOR por el evento. Muchas gracias, ingeniero Castro, también por sus aportes. Creo que esta parte ha sido también bastante enriquecedora para los propósitos que teníamos para este foro y, por supuesto, toda lo que nos compartió y nos expuso magistralmente el doctor Jan Hoffman nos ha ayudado a entender cómo ha sido toda la dinámica del transporte internacional de carga, ¿verdad?, en el último año y qué esperar, ¿verdad? Teníamos varias preguntas más para el doctor Hoffman que me permito preguntarle si es posible que podamos enviarle algunas de estas preguntas para que las podamos terminar de responder, dado que no quisiera abusar más del tiempo de todos los que estamos en este foro, ¿verdad? Teníamos programado terminar a las 9:30 y justo estamos en ese tiempo, entonces podríamos abusar de su confianza, doctor, y enviarle estas preguntas para que podamos hacer llegar la respuesta a las personas que las plantearon. Sí, no, con mucho gusto, para eso estamos. Ustedes son los jefes, los países miembros, pero es cierto, según el calendario ya tengo que ir corriendo otro evento. Yo prometo responder, pero no sé si tengo todas las respuestas a todas las preguntas. También trabajamos bien con los amigos y colegas de la CEPAL en Santiago de Chile, que también tienen muchas veces información mejor y más concreta sobre la región, entonces que la UNCTAD tiene más el espectro global, pero sí, larga
respuesta, envíenmelo y no prometo responder de inmediato, pero vamos a buscar por lo menos material, fuentes, ideas para responder lo máximo posible a las preguntas. Bueno, pues muchísimas También, gracias. perdón, y el archivo lo he enviado por email, es muy pesado, es un vínculo Dropbox que lo he enviado, creo que a ti y a una colega. Si nos llega, lo vuelvo a enviar. O sea, el archivo de PowerPoint también lo pueden compartir. Y ahí también tienen mi email. Estoy con mucho gusto para conectar por LinkedIn, también siempre para ustedes. Perfecto, pues para los que tenían dudas, sí, con mucho gusto podemos compartir la presentación que tenemos. La vamos a estar publicando en el sitio de competitividad, competitividad.gt. Les dejo la dirección siempre en el chat, ¿verdad? Que es nuestro observatorio de competitividad, donde publicamos toda la información relacionada sobre los aspectos que impactan la competitividad del país. En la sección de logística o en la sección de políticas públicas van a poder estar encontrando la presentación. Y para los que quisieran volver a ver esta excelente presentación, pues vamos a también ver si podemos en algún momento ponerla disponible para quien quiera retomar alguno de los temas que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si tengo por ahí a Leti, Leti Salazar. Sí, aquí estoy, claro, por supuesto. Pues Leti, si quieres podemos concluir el evento, ¿verdad? Con las palabras de conclusión del evento. Pues muchísimas gracias, doctor Hoffman, por habernos acompañado el día de hoy. A todos los participantes, a todas las personas que hicieron preguntas. La verdad que este seminario ha sido enriquecedor para todos. Conocer cómo vamos y cuánto nos falta para llegar a nuestra normalidad, la cual va siempre a cambiar después de pandemia, ¿verdad? Por mucho que logremos llegar a que todo esté funcionando de una manera adecuada, pues esto nos dejó una enseñanza. COVID para todos ha sido un reto, retos que hemos tenido que afrontar uno a uno. Para el ámbito marítimo, naviero, ha sido algo que nos ha impactado increíblemente, pero estamos trabajando y con las perspectivas que el doctor Hoffman nos puede dar, pues nos podemos dar cuenta de que son cambios que no solo sufre Guatemala, sino que estamos sufriendo todos, pero que juntos vamos a poder lograr seguir manteniendo nuestro país vivo, nuestras exportaciones y también luchando por esos espacios y esos buques para que las navieras siempre quieran venir a nuestros países y exhortar a nuestras autoridades para que nuestros puertos cada vez sean más competitivos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Claudia, Vera y Wendy, la verdad que muy buen evento, las felicito, como siempre, de mucho conocimiento y enriquecimiento para todos los exportadores, usuarios e importadores también. Y al doctor Hoffman, pues muchísimas gracias por su tiempo y participar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Tengan un muy feliz día. Feliz día. Gracias, hasta luego. Bueno, buen día. Gracias. Todos. Buen día igual. Hasta luego. Un buen día, hasta luego.